OID Digital TV presenta su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube. Conducido por profesionales experimentados de larga trayectoria. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenido a esta nueva secuencia de tu programa de gestión financiera con el auspicio de la Organización Internacional de Emprendedores OID. Conduce tu consultor y amigo Ricardo Ochoa. Empezamos ya. Damas y caballeros, esta es la editorial del día de hoy. Como todos ustedes saben y es de público conocimiento, estamos en una situación un poco, digamos así, efervescente, donde las mejores proyecciones económicas están siendo desvirtuadas por varios fenómenos ajenos a nuestra voluntad. Tenemos por un lado un incremento de precios, ya que la cadena de suministros está constantemente siendo alternada porque aún el Omicron no se va de nuestras fronteras. China, que es la mayor fábrica mundial de productos tecnológicos, así lo vislumbra ahora. Hay ciudades enteras con 10 millones de habitantes que están siendo adaptados confinados, mejor dicho, a sus lugares porque se ha incrementado la mortandad. ¿Producto de qué? De una nueva variante de Omicron. Asimismo, el otro fenómeno que nosotros no lo podemos soslayar, no lo podemos controlar, es el incremento de la violencia en Ucrania por medio de la guerra que está dándose allí, lo cual conlleva que se incrementen los precios de los fertilizantes. Ambos países son muy importantes proveedores de fertilizantes del mundo. No estamos hablando de cosas pequeñas. Ello ha conllevado que nosotros mismos estemos en este momento con una inflación. ¿Y qué es la inflación? Es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Asimismo, se mide por medio del índice de precio al consumidor, lo cual es un promedio, donde destacan la canasta familiar. Por un lado, la energía, los alimentos y la producción nacional. Este índice se ve alterado entre otras razones, como ya le explicamos anteriormente, por el consumo o la demanda, asimismo por el incremento de los costos en el transporte, debido a la materia prima de la cual nosotros no somos proveedores, por ejemplo la urea, los fertilizantes. Tenemos pero en pequeña cantidad. Asimismo la inflación autoconstruida, ¿por qué? Las expectativas. Todo el mundo quiere anticiparse a ello, entonces se vuelve generalizada y eso hay que evitarlo. ¿Cómo? Siendo sujetos racionales. Lo importante no es gastar ningún producto, sino darle vuelta a la mercadería, darle vuelta al producto, quiere decir venderla rápidamente. ¿Qué otros efectos tenemos, damas y caballeros? Una disminución en el valor real de la moneda. Tú vas al mercado, antes comprabas algo y ahora eso ha menguado, conllevando a que te sientas frustrado porque el dinero no te alcanza. Asimismo, un desaliento al ahorro y la inversión porque nadie quiere la moneda nacional porque se devalúa. Entonces, o vas al oro o vas al dólar o a los euros también, ¿no? Y también ha conllevado esto a una escasez de bienes porque la gente produce aquello que sale rápido. Entonces, los mejores indicadores macroeconómicos se pueden ver visto alterados. ¿Por qué? Por estos acontecimientos ya descritos. ¿Qué debemos hacer? Actuar con cautela, evitando endeudarnos, pero por otro lado ganar en márgenes pequeños, dándole movimiento a lo que tenemos con la finalidad de que la liquidez no falte. Porque lo contrario, ¿qué significa? Significa algo que se llama estanflación. ¿Y qué es la estanflación? Es simplemente la recesión y la subida de precios. Esto sería el peor escenario. Damas y caballeros, hasta aquí nuestra editorial del día de hoy.
Estas son las noticias más importantes en el mundo entero. Mariupol no se rinde. El primer ministro ucraniano Denis Shmyhal sostiene que los cerca de 3.000 militares que se refugian en una fábrica de acero lucharán hasta el final. Y Rusia insiste que si no deponen las armas, los eliminará. Queda exactamente una semana para la segunda vuelta presidencial en Francia. Marine Le Pen se defendió de las críticas de Emmanuel Macron, quien la llamó escéptica climática, mientras los dos aspirantes mantienen sus diferencias sobre la política exterior y se alistan para el único debate presidencial antes de los comicios. 8 mujeres jóvenes siguen desaparecidas en la ciudad mexicana de Monterrey y en menos de un mes se han emitido cerca de 20 denuncias de desaparición en esta ciudad. Sus familias y organizaciones de derechos humanos denuncian que no son hechos aislados. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer acompañarlos. Empezamos esta emisión en Ucrania. Los cerca de 2.500 soldados y 400 mercenarios que Rusia dice que están en una planta de acero en Mariupol continúan sin rendirse, mientras que Denis Shmyhal, el primer ministro ucraniano, sostiene que lucharán hasta el final. Ellos son el último bastión que tiene Ucrania antes de que la ciudad caiga bajo el control de Moscú. El vocero del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, advirtió que quienes sigan resistiendo serán eliminados. Les contamos más en el siguiente informe. Se les dio un ultimátum para que depusieran las armas a cambio de salvar sus vidas, pero las tropas ucranianas que quedan en la ciudad de Mariupol, en el sureste del país, han ignorado el plazo del ejército ruso para rendirse y sostienen que lucharán hasta el final. No, la ciudad aún no ha caído. Todavía están nuestras fuerzas militares, nuestros soldados, por los que lucharán hasta el final, y por ahora siguen en Mariupol. Mariupol ha estado sitiada durante 7 semanas. Las tropas rusas afirman que ahora controlan la mayor parte de la ciudad portuaria. Los combatientes ucranianos que quedan se han refugiado en el distrito industrial del acero, en el laberinto de edificios y pasajes subterráneos que conforman la fábrica siderúrgica Azovstal. Cercado ahora por las fuerzas rusas, es el último gran foco de resistencia en Mariupol. Los restos del ejército ucraniano y un gran equipo de civiles están básicamente rodeados por las fuerzas rusas. Siguen luchando, pero parece que, por la forma en que el ejército ruso se comporta en Mariupol, han decidido arrasar la ciudad a cualquier precio. Después de su fracaso en la toma de Kiev, capturar Mariupol sería una victoria simbólica para Moscú y los separatistas, creando un corredor terrestre entre Rusia y Crimea y controlando la segunda gran ciudad ucraniana en caer en manos del Kremlin después de Jersón. Y por tercer día consecutivo hubo bombardeos en Kharkiv, la segunda ciudad más importante de Ucrania. El gobierno local afirma que misiles impactaron en el centro y en el suburbio de Saltykov. Al menos 5 personas murieron y 20 resultaron heridas. El alcalde de la ciudad, Igor Terekov, afirmó que están evacuando a civiles, pero reconoció que ya no hay lugares totalmente seguros en Kharkiv e invitó a los ciudadanos a que se vayan. Estamos trasladando a las personas a lugares que son menos peligrosos porque ya no hay lugares completamente seguros en Kharkiv. Allí proporcionamos un lugar para vivir, comida caliente, ducha y ayuda médica. Hago un llamado a todos aquellos que viven bajo bombardeo interminable para que se vayan. Nuestros voluntarios los ayudarán a hacerlo. Los constantes bombardeos en Kharkiv han destruido gran parte de la ciudad, donde antes de la guerra vivían 1,4 millones de personas. Los civiles han sido los más afectados por la ofensiva. Las más recientes estimaciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es que tan solo en los últimos 4 días han muerto 18 civiles por los ataques en Kharkiv. Andrés Granadillo nos cuenta. La segunda ciudad más grande de Ucrania bajo fuego. Kharkiv es uno de los puntos estratégicos que está siendo bombardeado constantemente por las tropas rusas. Desde que el presidente Putin detuvo su ofensiva contra Kiev, ha vuelto a poner sus ojos en el flanco este de Ucrania. Los principales afectados son los civiles. Después de la primera salva oí llegar la siguiente ronda e inmediatamente se vio humo negro. Vi que estaba cerca de casa y corrí a ella. Entonces un joven corrió al patio y me ayudó a salvar al gato.
cada parte de mí está temblando. Los habitantes del lugar llamaban insistentemente pidiendo ayuda a los bomberos. Volví a llamar a los bomberos. Me dijeron, estamos en camino, pero también nos están bombardeando. Les pregunté cuándo van a llegar y me dijeron, no lo sabemos. Y aquí empezó a arder todo, pero todo empezó por el tejado. Tras 25 minutos de espera, la ayuda llegó. En total, 33 vehículos de rescate de incendios y unos 150 efectivos participaron en la lucha contra el fuego de hoy. Los edificios gubernamentales de los alrededores están ya demolidos por los anteriores ataques aéreos rusos que han golpeado la asediada ciudad, en la que vivían 1,4 millones de personas antes de la guerra. Cerca de 5 millones de ucranianos han abandonado el país para huir de las atrocidades de la guerra que inició el 24 de febrero. Queda una semana para definir quién será el próximo presidente de Francia. El actual mandatario Emmanuel Macron aspira a la reelección. Su contrincante en la segunda vuelta del 24 de abril será la ultraconservadora Marine Le Pen. Uno de los puntos que los divide es el medio ambiente. Ayer, Macron señaló que Le Pen es una escéptica climática, a lo que la candidata respondió hoy que jamás lo ha sido. Otra gran diferencia entre los dos aspirantes es la política exterior, al punto que Le Pen ha hecho propuestas que rompen con el trabajo internacional que ha adelantado el actual presidente francés. Los aspirantes al Elíseo defenderán sus ideas en el único debate presidencial que habrá y que se realizará el próximo 20 de abril. Aquí les explicamos cuáles son sus diferencias en las relaciones internacionales. La Rusia de Vladimir Putin ha sido durante mucho tiempo admirada e incluso cortejada por Marine Le Pen, una posición muy criticada desde la invasión rusa de Ucrania, por lo que la candidata de Agrupación Nacional ha querido dejar clara su visión. Se declara partidaria de reforzar los vínculos entre la OTAN y Moscú. Tan pronto como la guerra entre Rusia y Ucrania haya terminado y tengamos un tratado de paz, propondré un acercamiento estratégico entre la OTAN y Rusia. Otra medida defendida por Marine Le Pen, la retirada de Francia del mando militar integrado de la OTAN, para recuperar más soberanía, asegura la candidata. En segundo lugar, quiere poner fin a la cooperación industrial con Alemania, una posición justificada por los intereses divergentes entre ambos países. Aunque la candidata ya no defiende el Brexit ni el abandono del euro, sigue siendo crítica con las limitaciones impuestas por la legislación europea. Una historia totalmente diferente es la de su rival, Emmanuel Macron, que es abiertamente proeuropeo. El presidente saliente aboga por una Unión Europea fuerte y energéticamente independiente. La lucha que estamos librando no es solo una lucha por Francia, es una lucha por Europa, porque el proyecto de ultraderecha que tenemos delante va en contra del proyecto que yo defiendo en nombre de muchos de los que están aquí. Es un proyecto oculto, ahora es más ambiguo, pero es un proyecto para salir de Europa. Después de catalogar como muerta a la OTAN en 2019, Macron instó a la alianza a unificarse, justificando su decisión por la guerra que está a las puertas de la Unión Europea. También pidió que se aplicaran fuertes sanciones contra Moscú. El actual presidente es partidario de la estabilidad política en tiempos de crisis, una estabilidad que pretende encarnar. Ahora hablemos de América Latina. Al menos 8 mujeres siguen desaparecidas en la zona metropolitana de Monterrey, en México. En el último mes se han hecho entre 19 y 22 denuncias de desaparición en esa ciudad, de jóvenes que tienen entre 12 y 26 años. Sus familias denuncian deficiencias en la investigación y afirman que no son hechos aislados. Antes hablamos con Marta Canseco, periodista y activista por los derechos de las mujeres. Ella nos explicó a qué se debe esta ola de desapariciones en Monterrey y en el país. Muy buenas noches, María Clara. Mira, decirte que en México desaparecen al día 7 mujeres en nuestro país. Son las que queda registro, pero el número es mayor, evidentemente. En lo que va del año, del 1 de enero al 14 de abril, han desaparecido en nuestro país 748 mujeres, 55 de ellas en Nuevo León. No solamente en la ciudad de Monterrey, que es la capital, sino en Nuevo León, en todo el estado. La característica que tiene Nuevo León es que hace frontera con Texas y entonces, pues evidentemente es mucho más fácil sacarlas del país. Los estados con mayor número de mujeres desaparecidas es así, mira, es Estado de México, Ciudad de México, Monterrey,
Morelos y en cuarto lugar Nuevo León. El problema se está agudizando y evidentemente no ayuda mucho la posición del gobierno al respecto. Dice que es normal, al gobierno mexicano le parece normal que 7 mujeres al día desaparezcan en nuestro país. Ahora dice que están trabajando al respecto, pero no terminan de decirnos cómo es que están trabajando. Recordar también, María Clara, que en el estado de Nuevo León no hay una ley contra trata y la principal cantidad de mujeres que están desapareciendo es de los 15 a los 19 años, lo que habla, por supuesto, de un fenómeno de trata en esa zona, y este estado no tiene ninguna ley que prevenga ni castigue la trata. A propósito de México, el Instituto Nacional de Migración de ese país informó hoy que en lo que va del año han interceptado a cerca de 115.000 migrantes. Las cifras, que contabilizan hasta el 13 de abril, señalan que el 15% de ellos eran menores de edad. Una sexta parte de todos los migrantes retenidos provenían de Honduras y otra sexta parte de Guatemala, que son los 2 países con más nacionales retenidos en México, seguidos por Cuba, Nicaragua y El Salvador. La cifra de 2022 es alta, teniendo en cuenta que en todo el 2021 México deportó a más de 114.000 extranjeros. Termina la emergencia sanitaria oficial en Brasil, que inició el 3 de febrero de 2020. Así lo anunció hoy el ministro de Salud, Marcelo Queiroga. La cartera sostiene que tomó la decisión porque ya el escenario epidemiológico generado por la pandemia del COVID-19 mejoró y que además los ciudadanos han respondido bien a la campaña de vacunación. Actualmente el gigante sudamericano tiene uno de los picos más bajos de contagios de coronavirus, con menos de 20.000 casos diarios, lejos de los más de 100.000 que se registraban en una sola jornada durante el pico que vivió Brasil en enero. Y en noticias de Asia, la Junta Militar de Myanmar dio este domingo el tradicional perdón por el Año Nuevo budista. Más de 1.600 personas fueron liberadas de prisión. Sin embargo, no habrían amnistiado a los presos políticos detenidos desde el 1 de febrero de 2021, cuando el gobierno de Aung San Suu Kyi fue derrocado y miles de manifestantes se volcaron a las calles a protestar en contra de la Junta Militar. Luis Muñoz nos amplía. Un perdón para 1.619 presos en Myanmar. La amnistía por el Año Nuevo budista es habitual, pero este año ha sido mucho menor que los 23.000 de 2021. El evento congregó a las familias frente a la prisión de Insein, pero fuentes de AFP aseguran que los presos políticos detenidos durante el gobierno de la actual Junta Militar no fueron liberados. Aunque mi hija solo tiene 19 años, es muy activa en política. Estoy orgullosa de ella. Estoy esperando afuera de la prisión con la esperanza de que sea liberada. Un perdón que no ha terminado con la represión de la Junta Militar. Estas imágenes muestran algunas de las más de 100 aldeas quemadas por el ejército en los últimos meses. Pero la represión también va acompañada de una fuerte resistencia, desde las fuerzas populares de defensa, pero también desde la cultura, como esta comparsa de cantantes y comediantes que recorre la selva para hacer pedagogía. Creo que la gente apoyará cualquier movimiento contra los militares. Puedes rebelarte contra ellos a través del hip hop, el electropop o el tangyat. La gente está lista para apoyarte en este tiempo porque todos quieren luchar contra la dictadura militar. El 1 de febrero de 2021, el ejército dio un golpe de estado al gobierno de Aung San Suu Kyi, acusándola de fraude electoral. Desde entonces, según datos de una ONG local, más de 1.700 civiles han muerto y más de 13.000 personas han sido arrestadas. Que no viertan al océano las aguas que tratan de la antigua planta nuclear de Fukushima. Ese es el llamado que hicieron hoy miles de manifestantes en Tokio. Estas personas protestaron contra la política nuclear de Japón, que incluye el plan de tirar el agua al Océano Pacífico, posiblemente antes de abril de 2023. El gobierno nipón buscó el respaldo de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El organismo viajará al país nuevamente para realizar más revisiones. Pero muchos japoneses piden que sean científicos locales y otros organismos los que inspeccionen el agua tratada para ver si puede o no contaminar los mares. Buenas noches, damas y caballeros. En esta oportunidad, aquí entre nos, tenemos a un destacado invitado, el doctor Jorge Ramírez Núñez Guzmán, nuestro amigo y juez constitucionalista, un hombre muy destacado en el ámbito jurídico. Y vamos a hablar acerca de
de temas constitucionales para que podamos ilustrarnos. Doctor Jorge, por favor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saber que estás aquí, Jorge. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y lo que yo quería preguntarte era con relación a estos cambios que alguna gente piensa que es necesario, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a evitar el gasto ineficiente en fiscalización en el legislativo, ¿no? Porque fiscaliza la Contraloría, fiscaliza la Procuraduría, fiscaliza la propia Fiscalía, ¿no? Y muchas veces vemos que se forman comisiones, se gasta mucha plata y no se llega a nada productivo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el tema es que si alguna de las instituciones fiscalizara bien, bastaría seguramente con que una lo haga bien. Claro. El problema es que no todas, porque yo diría que hasta ninguna lo hace muy bien, que digamos, ¿no? Y el que menos lo hace bien es el Congreso, obviamente, ¿no? Porque no tienen los instrumentos, ellos lo hacen desde una perspectiva política, a veces hasta solo de figurar o figuretear, que es peor, ¿no? No hay una fiscalización real de repente ahí, ¿no? Yo recuerdo que cuando terminó el segundo gobierno de García, hubo una comisión fiscalizadora especial que se llamó la Mega Comisión. Así es. Y gastaron un montón, no recuerdo la cifra, pero eran varios cientos de miles de soles, ¿no? Porque era una mega comisión, investigaba todo un gobierno, todo lo que se había hecho en ese gobierno. Claro. Y como conclusión, sacaron un certificado de buena conducta para García. Sí, ¿no? Porque dijeron que no le hemos encontrado un desbalance económico, ¿no? Y se supone que esa comisión estaba destinada a encontrarle el desbalance, ¿no? O que si en todo caso encontraba un desbalance era tan mínimo que lo que había gastado la comisión era inmensamente superior a lo que habían encontrado, ¿no? Claro. Encontraron otras cosas que yo diría que han sido incluso menores, ¿no? Hicieron bastante escándalo con el tema de los narcoindultos, ¿no? Así es. Pero casos evidentes de los narcoindultos fueron 2, ¿no? El resto fue escándalo, fue peliculina, ¿no? Sí. No estoy defendiendo al gobierno de García, ¿no? Yo sé que hizo cosas bastante feas y mal hechas, claro. Pero lo que yo digo es, esa comisión no fue efectiva, ¿no? Creo que se gastaron 9 millones de soles, si no me equivoco. No recuerdo la cifra, pero eran muchos millones de soles, mucho dinero, y bastante tiempo, y bastante esfuerzo, y todo lo demás. Claro. ¿Sí? ¿Y qué crees que sea necesario porque hacer para que eso cambie, ¿no? Quizás para que... Yo creo que el tema es que no es que no se repitan, el principio que no se repita el acto de investigación, ¿no? O sea, que no se metan a hacer lo mismo que ya está haciendo de repente la Contraloría. Exacto. O que si lo van a hacer, lo hagan bien, ¿no? En Estados Unidos hay 2 policías, el FBI, ¿no? y la policía, o sea, la Policía Federal y la policía, no sé cómo se llama ya, local, ¿no? Digamos. Y yo diría que casi ambas hacen lo mismo. Sin embargo, ambas son eficientes. Así es, son respetables. Persuaden a que no se cometa delitos, ¿no? Claro, y compiten, ¿no? Claro. Y a veces una investiga a la otra. Ah, mira. ¿No? Y entonces, finalmente, la gente dice, de repente deberíamos tener 2 policías en el Perú, ¿no? Bueno, acuérdate que en el Perú tuvimos 3 policías, ¿no? Sí, claro. Y no eran más eficientes.
Así es, así es. ¿no? Precisamente por su ineficiencia fue que se tuvo que unificarlas, que lo que hacían finalmente era un espectáculo bochornoso, recuerdo yo, ¿no? Así es, así es. Tú somos de la promoción, es que te acordarás de cuán mal funcionaba la llamada PIF, la Guardia Civil y la Guardia Republicana. Así es, así es, así es. Entonces, el tema es que yo creo que no depende de las facultades que tenga el Congreso, sino que cada uno haga lo que le corresponde hacer, ¿no? La Contraloría está bien que investigue, que fiscalice a los actos de gobierno, los actos básicamente económicos y contables del gobierno, ¿no? Y la Fiscalía que se dedique a perseguir el delito, ¿no? Así es. Cuando este sea objetivamente sustentado. Claro, y el Congreso que investigue los actos de gobierno. Así es, políticos, no penales. Claro. No, para eso está la Fiscalía. Así es. Eso debería limitarse así, taxativamente en la Constitución, ¿no? Claro. Para no ser ridículo. Ahora, mira, para no ser ridículo, entonces, ahí qué gusto, Jorge, que estemos de acuerdo en eso. ¿Y qué te parece que algunos pretenden cambiar el régimen económico de la Constitución? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Crees que eso sería bueno, sería prudencial para una sociedad tan dispersa, tan, digamos, descapitalizada? Porque no hay confianza. Los agentes económicos, un peruano no tiene confianza en el otro peruano, ¿no? Y por Mira, eso que... yo creo que igual ahí no está tanto en la Constitución el problema, ¿no? La Constitución del 79, ¿no? A la que algunos dicen que debiéramos regresar, decía que el marco económico del Estado peruano era una economía social de mercado. Claro. La actual Constitución también dice lo mismo. Ah, mira, claro, sí, es verdad. ¿No? Claro, en la anterior Constitución lo que difería era que el Estado decía que podría reservarse algunas áreas estratégicas de la economía para el Estado. Así es. Y la actual Constitución dice que el Estado no debe meterse en nada, ¿no? ¿no? Entonces, o sea, no deben haber empresas, salvo que por ley se dicten, ¿no? Y de hecho sí tenemos algunas empresas del Estado, pocas. Tenemos Petroperú, tenemos Corpas, que ha tenido un paro hoy día dramático. Sedapal, ¿no? Y algunas otras más por ahí, de menor envergadura de repente. Pero el tema es que a veces hemos privatizado para que otra empresa de otro estado la suma. Mira, ¿no? Pues, qué triste. Movistar es la empresa del Estado español. Así es. ¿No? ¿Qué tal contradicción, no? ¿Qué tal contradicción? Nosotros decimos, es una empresa privada, y es empresa privada del Estado español. Así es. ¿No? Entonces, ¿hasta dónde está la privatización? Pues, ¿no? Simplemente está en otro capital, que no está en el Estado, ¿no? Chile tiene gran parte del cobre en manos del Estado. Así, ¿no? Por medio de Codelco, claro. Claro. Entonces, el tema yo creo que no está tanto por ahí, ¿no? Sino está más bien en el manejo de la política económica que día a día puede hacer un gobierno. Así es. ¿No? La doctora Lourdes Flores Nano, en un curso que llevé, contaba de cómo Ramírez del Villar y esos grandes congresistas que estuvieron en la Constitución de 79, ¿no? Esos constituyentes de 79, habían logrado ingresar en esa descripción en la Constitución del 79. Y cuando el PPC, que fue, dicho sea de paso, el único partido no fujimorista que estuvo en la Constitución del 93, pusieron esa misma frase en la Constitución del 93. Economía social de mercado. Economía social de mercado. Economía de bienestar. Claro. Pero ya nos damos cuenta que la política económica anterior a Fujimori y posterior a Fujimori
ha sido dramáticamente distinta. Claro. ¿No? Y yo no diría que se deba precisamente a lo que decía la Constitución, porque la Constitución finalmente estaba diciendo lo mismo, ¿no? Economía social de mercado. Yo creo que la Constitución da el derecho en general, pero el que se efectivice una economía social de mercado depende de la política económica, de que la política económica efectivice en el día a día ese derecho al ciudadano. Porque puede decir en el discurso, ¿no?, una cosa así. Mira, cuando yo estudiaba todavía Derecho, me decía mi profesor de Derecho Constitucional que la Constitución no es el plan de gobierno. Es más bien, me decía, la estrella que guía al navegante, ¿no? Ah, mira, qué interesante esta analogía. Pero después aprendí que no debe ser la estrella que guía el navegante, debe ser la ley que se debe aplicar día a día para que sea de verdad una constitución. Claro. ¿No? No llega a ser la política económica, pero el ciudadano de a pie debiera sentir que la constitución le sirve. Así es, que entonces, no es letra muerta. Claro, que no es letra muerta. Así es. ¿No? Entonces, el problema yo no creo que sea un tema del texto constitucional, sino de que el texto constitucional llegue al ciudadano, uno, y dos, que el ciudadano se sienta representado en esa constitución. Claro. El Perú ha tenido, no sé si me estoy extendiendo mucho en esta parte. No, sí. Es interesante, sí. El Perú ha tenido una docena de constituciones desde que somos república. Creo que apenas dos o tres, en el mejor de los casos, han sido constituciones que se han hecho en democracia o para la democracia. Ah, mira. Las demás constituciones las pusieron generalmente dictadores que se consideraron siempre mesiánicos, que estaban fundando o refundando el país. Sí, ¿no? Pues, es verdad. San Martín vino y dijo, bueno, en ese momento sí se estaba fundando una república, ¿no? Claro. Y puso una constitución, ¿no? Vino Bolívar y también se creó refundador, ¿no? Y puso otra constitución, la constitución vitalicia, ¿no? Así es. El detalle es que la constitución vitalicia duró lo que él duró en el Perú. Muy poco, casi nada. Meses, ¿no? Sí, entonces no llegó a ser vitalicia realmente. Y después de eso, las siguientes constituciones, casi todas, como te digo, han sido hasta la última, ¿no? La que tenemos ahora. ¿Cómo es que tenemos la Constitución del 93? Porque Fujimori dio su autogolpe y dijo, vamos a refundar de nuevo otra vez el país y armó una constitución a sus intereses. Así es, entonces, presidencialista. Claro. No, presidencialismo ha habido desde que empezó el país. ¿Ah? Mira, interesante. ¿Sí? Desde que somos república. El tema es que, además de ser presidencialista, es el paternalismo del dictador. Y entonces, cuando se va el dictador, los que no estuvieron en esta constitución, obviamente no se sienten representados. Claro. ¿No? El texto constitucional 93 no es tan malo. Podría ser mucho mejor, obviamente. Claro. Tendríamos que perfeccionarlo en todo caso, ¿no? Hay cosas que hay que perfeccionar. Pero el tema no está en que solamente el texto sea bueno o malo, sino está principalmente en que la gente se sienta identificada con ese texto constitucional. Porque el texto constitucional es el pacto social, el acuerdo de los ciudadanos representados en un momento que dicen, nosotros queremos funcionar así. Pero ¿qué pasa si esa constitución fue construida, ¿no?, por un
un partido, o sea, dominante en ese momento. Fujimori dio al autogolpe y cuando se hizo el CCD, ¿no? el Congreso Constituyente Democrático, habían creo que 3 partidos. 2 de ellos eran fujimoristas abiertamente y el tercero era el PPC, que terminó siendo furgón de cola. Lamentablemente, ¿no? En ese momento. Sí. No fue el APRA, no fue ningún partido de izquierda, no fue la otra democracia cristiana que existía todavía en ese momento, no existieron, no fueron otros actores sociales, siquiera, o sea, representantes sindicales, representantes sociales, o sea, algunos, algún grupo evangélico estuvo por ahí, ¿no? Creo que eso nada más, ¿no? Pero que tampoco tampoco impusieron su impronta evangélica, digamos, ¿no? Porque si vemos el preámbulo de esa Constitución es un rezo, ¿no? Un rezo católico, ¿no? ¡Ah, caramba! Y tú lees lo que le llaman preámbulo en nuestra Constitución. Sí, sí. Tú ves, es un rezo, ¿no? Entonces, eso fue así. Y ya está, ¿no? En Chile está ocurriendo lo mismo, ¿no? En Chile tienen todavía hasta ahora una constitución construida por Pinochet. Los que no son pinochetistas o los que no se identificaron con Pinochet hicieron su revuelta el año pasado, ¿no? Y ahora están construyendo una nueva constitución en la que se estarán identificando, supongo yo, amplios sectores de centro izquierda para el otro lado, ¿no? Y la derecha ya está criticándola. Claro. ¿No? Todavía no la terminan de hacer, pero ya la están criticando, ¿no? Pero me imagino que por lo menos tendrá una mayor identificación en los sectores que están representados en esta Asamblea Constituyente que tiene ahora Chile, ¿no? Entonces, el tema yo creo que va por ahí, ¿no? El tema está, uno, en la identificación que pueda tener la sociedad en determinado momento con su Constitución, y dos, que esta Constitución sea norma efectiva. Claro, se cumple en la realidad, ¿no? Se cumple en la realidad, que no sea un discurso hueco que nadie lo siente propio. Claro, claro, sí, pues definitivamente. Así pasa muchas veces en nuestros códigos, los importan, los imponen, y se aplica o no se aplica. No se aplica porque falta presupuesto, no se aplica porque nuestros usos y costumbres son diferentes. Y lamentablemente, pues ahí falta una carencia de creatividad, de innovación en los constitucionalistas. De esfuerzo. Claro, un esfuerzo por hacer algo que genere conciencia, que genere consenso entre todos los que de una u otra manera vamos a ser regulados por ella. Oír Digital TV presentó su programa para empoderar a los emprendedores y empresarios en la era digital por el canal de YouTube.